Si no, Karina, ¿me puede ayudar con algún micrófono móvil, por favor? Compañero de la fila del medio, después con el compañero de atrás, y ahorita cuando se lo vea adelante, por favor. Me dijo que será la para abrir el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Leí que la Academia Mexicana de Ciencias había suspendido sus labores de difusión debido al recorte presupuestal, eso ya hace algunos meses. ¿Esa situación se subsanó? ¿Ya tienen recursos? Gracias. Esperamos otra pregunta. Hola, buenos días, mi nombre es Sergio Vargas, soy estudiante de posgrado en Ciencias Químicas de aquí de la UNAM. Mi pregunta es sobre todo para la doctora Julieta Bueno, pero también para el doctor José Luis Morar. En primer lugar, uno, qué bueno que vayan a abrir espacios para opinar. Creo que los estudiantes, por ejemplo, en los foros de hace un mes y medio, no estuvieron presentes en los foros de la Cámara de Diputados. Al que yo fui, que fue de divulgación, casi no había divulgadores, ¿no? Entonces, qué bueno que puedan abrir espacios y espero que sean más incluyentes, no solo de instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Creo que la comunidad es mucho más grande que la Academia Mexicana de Ciencias. Son 3.000 miembros, ¿no? Más o menos, ¿no? La Academia Mexicana. Y según entiendo, la comunidad científica son alrededor de 50.000 personas. Digo, más los estudiantes de posgrado, postdoctorado. Y otra, la doctora Julieta Bueno, lamentablemente en México los periódicos no pusieron la fotografía del agujero negro. ¿Cómo no? Pero muy poquitos, o sea... Yo lo leí. Hizo las planas de todos los periódicos. ¿Sí? Sí. Yo no lo vi en La Jornada, en el Reforma lo vi chiquito, en el metro nos alburearon, entonces no creo que sea cuestión. Bueno, eso sí es cierto, sí se prestó a cierto nivel de albur, eso sí estoy de acuerdo, pero es que en México somos buenísimos. Y la pregunta es, respecto al derecho a la ciencia, lo cual me parece muy bien, yo estaba leyendo acerca de eso, estaba viendo el experto de la UNESCO, Miquel Mancisidor, creo que su nombre es español, él trabaja en la UNESCO, es comisionado para hacer un comentario general al derecho a la ciencia, y él en las conferencias que tiene dice que no está claro ni para la UNESCO ni para la ONU qué significa, qué implicaciones o qué limitaciones tiene el derecho a la ciencia. Entonces mi preocupación es que qué bueno que va a estar en la Carta Magna si es que se aprueba en el artículo 3º, pero creo que no ha habido una discusión amplia, que bueno, que creo que se va a prestar ahorita en los foros, qué significa el derecho a la ciencia y a los beneficios para toda la sociedad. Entonces, quisiera que nos hablara un poco acerca de eso. Recupero una última pregunta y regreso el micrófono a la mesa. Sí. Buenos días. Ciencia y tecnología es el centro del desarrollo de la humanidad. Y el desarrollo de las sociedades, e incluso ahorita a nivel de Estados Unidos con China, tiene que ver la competencia con ciencia y tecnología. Y doy un dato concreto. China está a la vanguardia mundial y ya llegó al lado oscuro de la luna. Otro dato. China tiene el smartphone, como se pronuncia, 5G, que generó una crisis política mundial en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los chinos están avanzados en ciencia y tecnología. Termino con un antes breve. Desde hace tiempo se ha dicho, yo he venido a muchos seminarios de ciencia y tecnología, donde se propone desde hace tiempo que se debería proponer el 1% del PIB para ciencia y tecnología. La pregunta que me la quiera contestar, en este presupuesto está asignado el 1% del PIB, pero antes, los gobiernos neoliberales asignaban el punto 13. Ahora, pregunta rápida, en este nuevo gobierno asignaron el 1% del PIB para ciencia y tecnología. ¿Empiezo yo? ¿Te parece? No asignaron el 1%, bajó respecto al año anterior. Ahora, hay una cosa muy importante que mencionar cuando se habla del 1% o del porcentaje que sea del PIB. No todo va al CONACYT.
solamente como el 30 y poquito por ciento o algo así se reparte entre diferentes secretarías. Entonces también eso es algo que tiene que ser una de las solicitudes de este documento que ya se ha mencionado aquí, es que se aumente lo que va directo a ciencia y tecnología. En fin, es todo un tema, pero no, la respuesta que no lo asignó y de hecho disminuyó. Quisiera contestarte lo de la Marcha por la Ciencia. Mira, efectivamente la fecha puede no haber sido adecuada, pero es que es internacional. Marcha por la Ciencia es un movimiento mundial que se pone de acuerdo todos los años. No es la primera vez que pasa, en realidad ha pasado todos los años. Yo creo que este año llamó tal vez más la atención porque estamos como más atentos, ¿no? Pero de hecho esa marcha se dio el año pasado y el anterior, y siempre se da en el mismo momento y se da simultáneamente en muchos países del mundo. Y no se hace solamente para hacer solicitudes, se hace también para acercar la ciencia a la sociedad. Por ejemplo, en el estado de Morelos la marcha toma la forma de una feria, y ponen talleres, y ponen talleres para niños, y dan conferencias a la gente que pasa. Porque el movimiento de Marcha por la Ciencia, desde luego que sí reivindica la necesidad de que haya un presupuesto digno, de que haya posibilidad de investigación libre, sí reivindica toda una serie de temas, y efectivamente el sábado se hablaron de temas concretos de reivindicación, pero también tiene el tema de la promoción de la ciencia. Y esto nace por la AAAS, que es una organización originalmente americana, pero que tiene miembros de todo el mundo, y que reacciona ante la política contra el presupuesto a la ciencia que establece Trump. Y la verdad es que su movimiento fue muy exitoso, y cosas que había recortado el gobierno de Estados Unidos con el gran movimiento de la AAAS se recuperan, y ese movimiento se extiende por el mundo. Y tu pregunta de qué tiene que hacer el científico para participar en esto, no le queda más remedio que dedicarle parte de su esfuerzo. O sea, el científico no puede aislarse de este tema, tiene que opinar, tiene que participar. Claro que dentro de tus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no son buenos divulgadores, entonces no los puedes obligar a que vayan a hablar de ciencia a las escuelas, porque no es un tema que les salga tan bien. Pero la realidad es que el científico tiene que mezclarse, digamos, es parte de la sociedad, y tiene que contribuir a la sociedad, no le queda más remedio. ¿Cómo hacerlo? Pues inteligentemente, que le sirva de algo su preparación. Un camino muy importante es a través de las academias, y eso es lo que ya le dejo a José Luis. Y respecto a lo de UNESCO, tienes toda la razón, yo acabo de estar en una reunión con UNESCO sobre este tema. Y efectivamente UNESCO, claro que lo apoya, pero plantea pues discusión al respecto, ¿no? ¿Qué quiere decir el beneficio de la ciencia? Bueno, yo te puedo decir que haber prendido la luz, pues es el beneficio de la ciencia. Y todo aquel que no tenga luz eléctrica no está recibiendo el beneficio de la ciencia. O sea, yo creo que tal y como está escrito en el artículo 3 es bastante más claro. Lo que pasa que en el derecho completo a la ciencia vienen frases como usted tiene el derecho al acceso a la ciencia, y eso qué quiere decir, se refiere al conocimiento, a qué se refiere. Es todo un tema de discusión que está completamente en primera línea. Hay muchísimos grupos del mundo que están discutiendo esto. Pero el beneficio de la ciencia yo creo que es clarísimo. En la ciencia vivimos en un mundo lleno de, digamos, consecuencias de la ciencia y la tecnología, y eso tiene que ser compartido. Cualquier persona que no tenga luz eléctrica, en el momento que se apruebe el artículo 3, no se está cumpliendo el acceso al beneficio de la ciencia. Ahora, el que no participara más gente en el conversatorio fue completamente abierto, pero se llenó en 2 horas. Es que hay un tema de cupo, ¿no? Se abrió, la Cámara invitó al conversatorio sobre ciencia, tecnología e innovación, y abrió una página para que la gente se inscribiera. La abrió en la mañana, en la tarde estaba lleno. Entonces, yo creo que tienes toda la razón, que debería ser una cosa muy incluyente, pero pues hay un tema inclusive de cupo, y es ahí donde la parte virtual es muy importante. Entonces abrimos el conversatorio virtual, y en las memorias del conversatorio va a aparecer tanto lo que pasó presencial como lo que pasó virtual. Todas las voces son importantes, pero tiene que haber algún tipo de organización para que esas voces lleguen. Y desde luego una voz son las academias, porque no es que se presenten los 3.000 miembros de la academia, sino que la academia tiene su propio mecanismo para hablar con la gente de la academia y llevar la voz de la academia. Las organizaciones gremiales funcionan muy bien en estas cosas,
pero sí, tienes razón, tiene que ser esto muy incluyente. Fue muy incluyente en la Cámara, pero se llenó el cupo inmediatamente. Lo mismo nos pasó con los diálogos que hubo con CONACYT y el foro. Se abrió la inscripción, claro, en el foro cabe muy poca gente, ¿no? Pero yo les diría que en un cuarto de hora ya estaba lleno el cupo del foro, ¿no? El foro no cabe más que 50, así que era muy fácil que se llenara. En la Cámara caben más, ¿no? Pero bueno, hay un problema de cupo, sí, y para eso está justamente el tema virtual. Yo creo que eso eran las preguntas que tenía yo. Sí, bueno, empiezo por contestar la pregunta del señor medio. Las academias en todo el mundo dependen de los gobiernos. O sea, el subsidio que reciben la Academia Francesa de Ciencias viene del gobierno francés. En Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Estados Unidos también viene. O sea, todas las academias en el mundo que funcionan tienen un presupuesto que viene del Estado, ¿no? En el caso nuestro, este apoyo ha venido a través del CONACYT, desde la fundación de CONACYT. La academia es más vieja que el CONACYT. En 1970, cuando se funda el CONACYT, empieza a recibir apoyo por parte del gobierno federal, la Academia Mexicana de Ciencias. Este año, con el nuevo gobierno, y dado que pretendían hacer una serie de modificaciones serias tanto al organigrama como a los programas y demás, pues nos pidieron que esperásemos a que se organizaran los nuevos directivos de CONACYT para poder recibir nuestra solicitud. Bueno, nosotros, igual que todos los años, a principios de año o en diciembre previo, normalmente solicitamos nuestras solicitudes, que normalmente en enero son atendidas, a más tardar en febrero. Bueno, esto desgraciadamente trascendió esos meses, y en marzo, pues prácticamente, bueno, ya desde febrero, prácticamente la academia no tenía recursos para seguir con sus programas, que son 30 y tantos programas que tenemos en todos los años. Al no tener los recursos, pues decidimos suspender las actividades por un trimestre. Ante eso, bueno, sí, y ante ya la comprensión de que la academia depende del Estado, no quiere decir que sea dependiente, ¿no? Nosotros tenemos una posición independiente, pero digamos, la operación depende del Estado. Se nos dio a fines de marzo ya una aportación, con lo cual regularizamos por 6 meses. A partir de marzo ya estamos trabajando casi en forma regular. Se nos dio una cantidad menor a la que habíamos solicitado, pero estamos funcionando. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se termine, cuando lleguemos a agosto? Pues todavía es un tema para ver, porque lo que nos dijo CONACYT, piden una extensión de 6 meses y mientras nos terminamos de organizar, y ya luego vemos. Bueno, en eso estamos ahora, ¿no? Estamos viendo qué pasa al llegar a agosto. Esperamos que continúe el programa y que entiendan para qué cuáles son las funciones de la academia. Bueno, el otro tema que tiene que ver con algunas de las preguntas es que en realidad yo creo que hay pocos científicos que no estén conscientes que debemos de retribuir al Estado, ¿no? O sea, nuestra formación, nuestro trabajo, principalmente investigación, es financiado por el Estado, y por lo mismo nosotros somos conscientes de que tenemos que retribuir solucionando o proponiendo soluciones a problemas de la sociedad, ¿no? Y esto, hay muy pocas personas dentro de la academia, en general científicos, que se mantienen en ese espíritu de encerrarse en un laboratorio, trabajar en un tema que a ellos les gusta, o un tema que les gusta. Hacen aportaciones importantes a la base del conocimiento, pero no están conectados de una forma directa con la sociedad. Yo creo que hay muy poquitos ejemplos ya de esas personas a nivel mundial, pero en México es claro. Y todo el mundo realmente desea tener una participación más activa en la solución. El problema es que muchas veces no se solicitan las soluciones a las academias. Y les pongo un ejemplo. El caso del huachicol, todos los hoyos que se han hecho a los ductos, una forma de vigilarlos es con drones.
creo que esa es una forma efectiva, al menos, de hacer una vigilancia. Puede haber otros temas, pero si el gobierno federal se hubiera acercado a la Academia de Ingeniería o a la Academia, nuestra Academia de Ciencias, tenemos un grupo, digamos, donde está la Academia de Medicina, la Academia de Ingeniería y la Academia Mexicana de Ciencias, y nos reunimos periódicamente para ver algunos temas de carácter general, aunque, como dijo hace rato la doctora Tagüeña, la Academia Mexicana de Ciencias tiene miembros de todas las áreas, absolutamente todas las áreas están representadas. Bueno, regresando al ejemplo, pues yo creo que ha sido, y ya lo hemos visto en algunos reportajes televisivos, es que los drones son desarrollos tecnológicos recientes que iniciaron como una curiosidad, pero que ahora realmente es un instrumento realmente muy importante para muchos temas, ¿no? Pero eso de vigilar tener una vigilancia constante, puede ser al menos dar un indicio, dar una información de qué es lo que está pasando. Creo que el tema puede ir a más allá, o sea, entender de cómo están construidos los ductos, qué profundidad tienen, qué medidas se tomaron con relación a la superficie, de qué manera se pueden detectar de manera inteligente cuando la presión disminuye, etcétera. Hay una serie de factores que yo creo que un ingeniero bien preparado, un ingeniero y seguramente físicos o matemáticos pueden ayudar a encontrar soluciones de este estilo. Entonces, sí los ingenieros participan en la solución de problemas. El caso de sismos, por ejemplo, el problema de nuestra Ciudad de México y de gran parte de nuestro país, que es que estamos en una zona sumamente sísmica, y pues bueno, tenemos que encontrar soluciones, procedimientos, de manera de que, si no se pueden predecir, porque no se pueden predecir, sí se pueden hacer estudios de manera de que se vea por dónde están las fallas. O sea, la parte básica de la información está. Ahora, ¿cómo con las alarmas sísmicas, estas cosas funcionan y funcionan bien? Pero muchas veces la educación que les damos a los ciudadanos no es suficiente como para atender una alerta sísmica, o tener a la mano lo que le llaman los geólogos una mochila, tener siempre en casa con las cosas mínimas que uno debe de tener cuando sucede un terremoto. Se nos olvida muy fácil lo que pasa en grandes catástrofes, pero hay que seguir insistiendo y hay que ir buscando algunas formas más rápidas, con todas las formas nuevas de información, a través de los celulares, informar y tratar de pues hacer todos los usos que se puedan, todas las aplicaciones que se puedan de tecnología para poder atender cuestiones de este estilo. Entonces, creo que sí podemos atender en cuestiones de medicina muchísimas cosas, y se han hecho y se siguen haciendo. Así que yo al menos creo que la sociedad, o la academia, o los académicos, o los científicos, estamos dispuestos a cooperar en resolver problemas sociales, y estaremos ahí siempre pendientes de que nos llamen y que nos pidan que ayudemos y analicemos esto. Quería comentar algunos aspectos de los que nos preguntaste, Eduardo. Decía que en esta política de adelgazamiento, efectivamente hubo una reducción de 28 mil millones de pesos a 24 mil millones de pesos al CONACYT. O sea, hubo una reducción real del presupuesto directo en el ramo a CONACYT, y esto afectó muchísimos programas, los que ya señaló José Luis y ya señaló Julia. Por ejemplo, el de cátedras, que creo que es un programa muy interesante. El de laboratorios nacionales desapareció. El de redes temáticas, donde tratábamos de fomentar el intercambio en aspectos multidisciplinarios, también acabó. Y lo más importante es, está cancelado hasta el momento el programa de estímulos a la innovación. Esto del programa de estímulos a la innovación, yo creo que tiene que ver con cómo involucrar a la iniciativa privada. Cómo involucrar a la iniciativa privada para precisamente que le inyecte dinero a ciencia y tecnología. Este tipo de cancelaciones son realmente lamentables. Si un programa tiene defectos, lo que hay que hacer es mejorarlo.
mejorarlo en el sentido de que propicie un mayor retorno. Lo que quiero comentarles es, por ejemplo, en Alemania, y creo que José Luis y yo estábamos en la conferencia cuando el premio Nobel Grotto nos comentó que por cada euro que invierte Alemania en investigación en física e ingeniería, recibe el gobierno 1.4 de impuestos. Vean ustedes cómo se está analizando la inversión en ciencia. La inversión en ciencia no se está viendo como que los centros de investigación sean independientes, sean sostenibles estos centros, sino se está viendo como que el que inyecta el dinero es la sociedad, digamos, a través de las contribuciones estatales, y de ahí recibe 1.4 impuestos. Esto me gustaría comentarlo a este sector de economía para que nos ayuden precisamente a revisar estas formas de tasas de retorno. La sociedad invierte en la ciencia y tecnología y recibe la sociedad misma este tipo de recompensas. Por otro lado, me gustaría cambiar algunas palabras. Aquí hay muchos académicos, nosotros venimos del sector académico y siempre nos dicen que hay un sector productivo. Los economistas así nos dicen, hay un sector productivo y no somos nosotros. Entonces, o los empresarios dicen que ese es el sector productivo, cuando desde mi punto de vista nosotros los académicos también somos productivos. También construimos conocimiento, también construimos soluciones y formamos talento. Creo que eso es lo más importante. En ese sentido, producimos algo para la sociedad que nos ayuden a cambiar este lenguaje que de entrada ya disminuye nuestras actividades. Entonces, lo que yo también quería comentarles es que necesitamos construir un sector empresarial e industrial que base sus ganancias no en la explotación de la mano de obra barata, sino que base su retribución en la generación de productos de alto valor agregado. Y eso implicará conocimiento, implicará tecnología. Y por supuesto que estamos listos para trabajar, pero necesitamos reglas claras. Necesitamos reglas como las que sacó la universidad, en el sentido de cuáles son las formas en las que sí podemos hacer convenios con empresas. Cuando digo empresas, porque es donde más fácilmente se tiene ingresos. Pero la organización de la sociedad civil también es muy importante. Y ahí es donde también debemos construir alianzas para generar recursos que vayan a dar beneficios a esa sociedad civil también, con base en conocimiento. Yo creo que eso es importante. Lo que yo presenté es para decirles que el Plan Nacional de Desarrollo incluye temáticas, aunque las estrategias quizá no sean todas adecuadas, y los indicadores menos. El indicador que mide la contribución de la ciencia y tecnología es el mismo en el aspecto cultural, y es de que si nos encontramos a 5 kilómetros de distancia de un evento cultural o científico, es como nos van a medir, porque hoy supuestamente estamos a 50 kilómetros. Creo que eso no es adecuado. Lean el Plan Nacional de Desarrollo.